Bueno, en esta ocasión vamos a ver cómo resolver algunos tipos de ejercicios que pueden aparecer. Eh, ya en la tarea anterior habíamos visto cómo hacer la estructura de Lewis de un compuesto que forme una unión iónica y a través de la estructura de Lewis sacar la fórmula molecular. Entonces vamos a ver un ejemplo. ¿Sí? Supongamos que tenemos el litio y el oxígeno, y les piden hacer la estructura Lewis. Como ya vimos, cómo se hacía. Teníamos el litio, que el litio tiene un único electrón de valencia, y el oxígeno, que tiene 6. Recuerden que siempre se dibujan de a 2. Como necesitamos, en los casos, llegar al octeto, lo que sucede es que el litio le da su electrón al oxígeno, pero para que el oxígeno llegue al octeto va a necesitar de otro litio, ¿sí? Que le pueda dar su electrón. Recuerden que el metal, ¿sí? Siempre le da los electrones al no metal, ¿sí? Entonces, de acá sacábamos la estructura de Lewis, que habíamos dicho que tenemos 2 litios, cada uno que ha perdido su electrón. Y tenemos un único oxígeno, ¿sí? Que la parte del no metal se escribía entre corchetes, con los electrones de valencia, sumándole acá los 2 electrones que recibió del litio. Es decir, el litio le regaló sus 2 electrones y por eso el oxígeno queda con carguita negativa. En este caso, para escribir la fórmula molecular, ¿sí? Teníamos que poner como subíndice la cantidad que había de cada uno. Entonces, primero el metal, ¿sí? ¿Cuántos litios hay? 2. En segundo término, el no metal, ¿cuántos oxígenos hay? 1. El 1 no se escribe. ¿Sí? Ese es un ejemplo. Otro ejemplo, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, para recordar, qué pasa con el magnesio y el azufre cuando se unen. El magnesio es el metal y el azufre es el no metal. El magnesio, en este caso, tiene 2 electrones de valencia. Los electrones de valencia, sí, se les dificulta encontrarlo, también lo pueden observar en los grupos en donde está cada elemento. Entonces, en la tabla periódica, ustedes pueden ver, ¿sí? Según el grupo a donde se encuentre, es la cantidad de electrones de valencia que tiene. ¿Sí? Por ejemplo, el litio tiene 1 porque está en el grupo 1, el magnesio tiene 2 porque está en el grupo 2. ¿Sí? Los que están en grupos más altos, por ejemplo el oxígeno, en el grupo 16, ¿sí? Entonces tiene 6 electrones. El flúor está en el grupo 17, tiene 7 electrones. En el caso del azufre también está en el grupo 16, tiene 6 electrones. Entonces, bueno, el azufre tiene 6. Nuevamente, en este caso, queda justo un magnesio con un azufre porque el magnesio le da los 2 electrones al azufre. Entonces, la estructura de Lewis queda un magnesio que perdió 2 electrones, entonces queda con 2 carguitas positivas, y el azufre que ganó 2 electrones queda con 2 carguitas negativas. Y acá la fórmula molecular, hay un único magnesio y hay un único azufre. Entonces queda 1 y 1. Ahora bien, esto es un tipo de ejercicio donde se les da los elementos que tienen que interaccionar y ustedes directamente hacen la estructura de Lewis y la fórmula molecular. Pero hay otro tipo de ejercicio en donde primero les da directamente la fórmula molecular y les pide que haga la estructura de Lewis.
¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos, se les da como fórmula molecular, les dice que es así. Entonces, en este caso, nosotros lo que tenemos que ver es a la inversa y decir, bueno, ¿cuántos calcios hay? Y acá habría un 1 que no se escribe, y acá, abajo del oxígeno, habría un 1 que no se escribe. Entonces tenemos un oxígeno y un calcio. ¿Cómo hacemos la estructura de Lewis a partir de esto? Y bueno, primero acuérdense que se pone el metal y entre corchetes el no metal. ¿Mm? Pero tenemos que saber cuántos electrones de valencia o en el último nivel tiene cada uno. ¿Mm? Entonces nos vamos a la tabla y buscamos el calcio, ¿cuántos electrones tiene? 2. Por lo tanto, se sabe que perdió 2 electrones. Entonces queda con 2 carguitas positivas. Y el oxígeno tiene 6. Entonces, en este caso, ganó los 2 electrones provenientes del calcio. Entonces queda con 2 carguitas negativas. ¿Se ve? Es hacerlo al revés. Tengo la fórmula molecular y de la fórmula molecular saco la estructura de Lewis. Vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, nos dan la fórmula molecular siguiente. ¿Mm? En este caso, nos cambia el subíndice. ¿Qué nos dice? Acá tenemos 2 sodios más un oxígeno. Entonces, en este caso, la estructura de Lewis va a quedar un 2 con el metal, cargado positivamente según la cantidad de electrones que haya perdido, que ahora vamos a ver. Y entre corchetes, el no metal, cargado negativamente según la cantidad de electrones que haya recibido. Acá en un costadito nos escribimos, a ver, el sodio. ¿Cuántos electrones de valencia tiene? Bueno, está en el grupo 1, así que tiene un único electrón de valencia. Y el oxígeno tiene 6. ¿Sí? Entonces, como tiene un único electrón de valencia, el sodio queda con una única carguita positiva. El oxígeno tiene 6, le faltaron 2 electrones que fueron dados por 2 sodios. ¿Sí? Entonces tiene 2 carguitas negativas, ¿sí? Por los 2 electrones que recibió de cada uno de estos sodios. Entonces, a través de la fórmula molecular, sabemos que hay 2 sodios, ¿sí? Y un oxígeno. ¿Sí? Y la estructura de Lewis queda hecha así. Tenemos que recordar siempre cuántos electrones de valencia tiene cada uno para poder. Vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, el plomo, el óxido de plomo. ¿Sí? Bien. En este caso, el óxido de plomo, vemos que tiene un plomo, ¿sí? Y tiene 2 oxígenos. Entonces, para hacer la estructura de Lewis, escribimos plomo y las carguitas positivas de los electrones de valencia, que ahora nos fijamos cuáles son. En lo metal, oxígeno, ¿sí? Que sabemos que el oxígeno siempre va a recibir 2 electrones. Pero, ¿qué pasa? Acá, en este caso tengo 2 oxígenos, ¿sí? Entonces tengo, vamos a hacerlo un poquito más separado, tengo 2 oxígenos, cada uno con 2 carguitas negativas. ¿Sí? El oxígeno sabemos que tiene 6 electrones de valencia y que recibe 2. ¿Sí? Y el plomo, me fijo en la tabla, ¿sí? El plomo tiene 4 electrones de valencia. ¿Sí? El plomo está en el grupo 14. Entonces
que justo porque son 2 oxígenos que cada uno reciben 2 electrones. Entonces el plomo acá queda con 4 carguitas positivas. Otra manera de darse cuenta es si saben lo del oxígeno, ¿sí? Sin saber la cantidad de electrones que tiene el plomo, pero saben que hay 2 oxígenos cada uno, ¿sí? Con 2 carguitas negativas, perdón. Entonces en total hay 4 carguitas negativas. Y este compuesto no tiene carga, ¿sí? Es neutro, no tiene ninguna carga, entonces no le tendrían que sobrar ni carguitas negativas ni carguitas positivas. Entonces sabemos que para neutralizar estas 4 carguitas negativas, el plomo tuvo que haber tenido 4 electrones para dar. Y como se sabe un único plomo, entonces ese único plomo tenía esos 4 electrones para darle a 2 a cada uno de los oxígenos. Bueno, espero que se haya entendido cómo hacer un ejercicio si les damos los elementos que interaccionan o a partir de la fórmula molecular.